Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos, Escampó en Bogotá. Hoy es miércoles 19 de junio, hoy se están cumpliendo 2 años desde cuando ganó Gustavo Petro las elecciones presidenciales en el 2022. Recuerden ustedes, le ganó a Rodolfo Hernández. Petro sacó en ese momento algo más de 11 millones de votos y Rodolfo Hernández, que alcanzó a acariciar el triunfo, 10 millones y medio de votos. Un Gustavo Petro muy diferente hoy al que ganó las elecciones. En ese momento, conquistando al centro, logrando casi el 52% de los votos en Colombia. Hoy han pasado 2 años, el presidente Petro enfrentando día tras día, crisis tras crisis. La de hoy se llama economía. Al tiempo que sale la cifra de crecimiento económico muy de recuperación, más de 5% creció la economía colombiana, sorpresivamente, el mes de abril pasado. Al mismo tiempo, el gobierno se enfrenta ante la catastrófica escena, la posibilidad de caer en default, porque el Congreso, en donde el propio presidente Petro disolvió las mayorías, no le ha aprobado una ley que le crea un cupo de endeudamiento de 17.000 millones de dólares. Nunca en la historia de Colombia, ni en la crisis financiera de finales del siglo pasado, nunca hemos incumplido la deuda con los bancos internacionales. Si eso llegara a pasar, y puede pasar si de aquí a mañana el gobierno no aprueba ese cupo el Congreso no le aprueba al gobierno ese cupo de endeudamiento, Colombia estaría expuesta a eso, a la paradoja de que la economía tiene algunos síntomas de recuperación, pero vamos a incumplir por primera vez los compromisos. Eso significaría encarecimiento de la deuda, de la calificación de Colombia, se dispararía el dólar, se dispararía el desempleo, se frenaría la economía. Realmente sería una catástrofe. Tiene razón el director de Crédito Público, que es el interlocutor de los bancos desde el gobierno Petro, dice sería catastrófico. Solo países como Argentina hace 20 y tantos años, o la Venezuela de Chávez, o Grecia, o inclusive Puerto Rico, han caído en ese default. Colombia nunca. Hablando de lo que tramita el Congreso, está prácticamente hundida la reforma educativa. La razón que sacó a los profesores en los últimos días a las calles a protestar, a lanzar loas por el presidente Petro, pero a criticar la reforma educativa presentada por el gobierno del presidente Petro. Esa reforma educativa se quedó prácticamente sin oxígeno y sin tiempo. Estamos a 2 días de que termine la legislatura. Esa está hundida porque ni siquiera está agendada para hoy jueves. Sería milagroso, es prácticamente imposible que esa ley estatutaria de la educación sea tramitada antes de que termine la legislatura mañana jueves. Quiere decir, está con un pie en la tumba. El gobierno salvó sí la reforma laboral. La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate, por lo que queda con vida para seguir en la próxima legislatura que arranca el 20 de julio próximo, es decir, dentro de un mes largo. Para lograr la aprobación en primer debate, el gobierno tuvo que sacrificar 24 artículos, de la reforma laboral, sobre derechos colectivos a la sindicalización y a la huelga. Aprobaron 81 artículos. Por ejemplo, que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche y no a las 10, que era lo que había entrado en vigencia desde el gobierno de Álvaro Uribe. Los recargos dominicales y festivos se pagarán al doble a partir del año 2026. Los contratos a término fijo deberán especificar la necesidad y duración exacta, o de lo contrario se considerarán indefinidos. Una reforma laboral diseñada para proteger a quienes tenemos puesto, pero no a crear puestos en Colombia. Les voy a contar en segundos también del discurso del presidente Petro, hablando nuevamente sobre el acuerdo de paz de La Habana, hablando de la convocatoria del Acuerdo Nacional y que llegue incluso a cambiar las normas. Aclara que eso no significa citar a una asamblea constituyente, porque esas normas y ese cambio puede hacerse vía decreto gubernamental, que es una nueva teoría del presidente Petro, que parece haber entendido que lo de la constituyente lo saca del gobierno y lo mete a una aventura de la que no podría salir bien librado. Lo dijo en la posesión del nuevo Contralor. El Contralor Carlos Hernán Rodríguez, que en realidad no es nuevo, regresa desde hoy al cargo para el que lo eligió el Congreso por 2 años. Después de esa posesión del Contralor, el presidente Petro declaró patrimonio cultural el sombrero de Carlos Pizarro León Gómez,
que era jefe del M-19 cuando se desmovilizó este grupo. Es el mismo sombrero que usó para cometer todos los delitos del M-19, pero también para la firma del acuerdo de paz que fue en 1990, cuando estaba terminando el gobierno de Virgilio Barco. A este paso, el presidente Petro podría declarar también, exaltar a la condición de patrimonio cultural el sombrero de los paramilitares, el sombrero de diferentes delincuentes o las botas de tiro fijo, qué sé yo, el presidente Petro diciendo que esas botas, volviéndolas casi poéticas, haciendo alusión a alguna obra de Eduardo Galeano, simbolizan las duras horas de lucha y de amor y de guerra en Colombia. El presidente Petro, que sigue haciéndole apología a los símbolos del M-19, primero lo había hecho con la espada de Bolívar, que se robó el M-19, no a la espada sino al robo del M-19, que es un símbolo también como el sombrero de Pizarro desde los años 70. Viene reenviando las luchas políticas que él en el M-19, las de sus compañeros de lucha, muchos con quienes cogobierna hoy, que lo acompañan en la aventura de la presidencia de la República. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar también a propósito de grupos terroristas, de los disidentes de las FARC, que ahora en el Caquetá crearon manuales de convivencia para imponer horarios de comercio, horas de rumba, toques de queda, decir qué se puede sembrar, cuál es el volumen, cómo se carnetiza a la población, qué pueden hacer o no, el desgobierno total allí, y llegan a llenar esos espacios los señores disidentes de las FARC. Dice el gobernador del Caquetá que esos manuales los están distribuyendo por veredas, juntas de acción comunal, demostrando su poder. El militar en el departamento del Cauca, en donde volvieron a atacar anoche, en las goteras de Jamundí y en Morales, y en Caquetá, en donde ejercen orden territorial y gobierno territorial. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es el día para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, dice el ministro de Defensa, respondiendo a la propuesta de los bombardeos, que donde hay menores no habrá bombardeos. Eso puede interpretarse que donde no haya menores, el gobierno considera la posibilidad de bombardear campamentos terroristas. Aquí estamos para acompañarlos. Escampó en Bogotá. Esta mañana se robaron un concesionario de motocicletas, se llevaron 8 en el sector de Usaquén, en el norte de Bogotá. Vamos a tener lluvia durante las próximas horas, algunos momentos también de sol. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos reconocido también la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras al colocar al centro lo que es el contrato a término indefinido. Se ha acotado los trabajos a término fijo. A pocos días de que finalice el año legislativo en el Congreso de la República, el gobierno nacional sigue manteniendo con vida y teniendo pequeñas victorias. En las últimas horas logró aprobar en primer debate la reforma laboral que durante meses estuvo engavetada en la Comisión Séptima, manteniendo puntos que son de la entraña del presidente Gustavo Petro, como es el pago de las horas extras desde las 7 de la noche. Andrés Forero es representante de la Cámara del Centro Democrático. Yo espero equivocarme, pero no nos equivocamos con la reforma tributaria y creo que no nos vamos a equivocar con esta reforma laboral que no va a generar empleo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley para corregir errores de la reforma pensional antes de que entre en vigencia el próximo año en temas como el régimen especial para comunidades étnicas y campesinas y la tributación de impuestos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, calmó los ánimos asegurando que más que una corrección de errores, lo que se está construyendo es una ley que regula y desarrolla el nuevo sistema. Yo la verdad no diría nada de eso. Lo primero que diría es que vamos a reglamentar la reforma pensional. Y la reglamentación son 42 artículos que ya estamos colocando a la mesa técnica. Sin la ley de endeudamiento, el país estaría abocado a no poder contar con ingresos provenientes del crédito externo que son necesarios para seguir cumpliendo a cabalidad el servicio de la deuda externa. Colombia siempre ha pagado sus deudas con los mercados internacionales, sin importar las crisis económicas, sin importar la pandemia, pero eso podría cambiar en septiembre de este año. Esa es la grave advertencia que están haciendo desde el Ministerio de Hacienda por cuenta de la lentitud en el Congreso para aprobar el aumento al techo de deuda que tiene el país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció un nuevo proyecto de ley para así poder corregir los errores identificados en la reforma pensional. Esto también ante una inminente llegada de demandas ante la Corte Constitucional por presuntas irregularidades en el proceso de aprobación. Y un elemento central es la publicidad. Pues bien, el texto que se debatió, que entre otras cosas en la proposición se dice que la Cámara lo conoce, fue publicado en la Gaceta del Congreso. El gobierno nacional reconoció como patrimonio cultural
de la nación, el sombrero del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, quien firmó la paz y posteriormente fue asesinado en un avión. El presidente Gustavo Petro. Y este sombrero es un símbolo de paz, indudable. Será patrimonio, vaya a saber quiénes vendrán y si lo cuidarán bien, pero con la espada de Bolívar que devolvimos y este sombrero quedan unos hechos, unos de guerra, otros de paz. Días y noches de amor y de guerra. Y aquí este es un patrimonio del amor, así que queda entregado al pueblo colombiano. Le veo ráfagas de fusil por el lado del parque y la parte posterior de la estación. En las últimas horas se presentaron combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de la FARC al mando de alias Iván Mordisco en el municipio de Morales, Cauca. Más temprano, este mismo grupo armado intentó hostigar la estación de policía de este municipio. Sin embargo, se vieron obligados a retroceder por la presencia de las tropas del ejército. Estamos coordinando, ahí ya van los pájaros para allá, va el personal del ENCAR. Por favor, ahí todo el personal, 5-8 ahí con todo. Tierra. Fuego nutrido de todos los 5 puntos de seguridad. ¿A usted dónde le cogió la noche ahí? Ojalá haya una casa por ahí donde pueda pernoctar y no siga. El instructivo con el que las disidencias del Estado Mayor Central siembran miedo y zozobra entre la población del Caquetá. Los criminales decretan toques de queda y hasta ordenan qué deben cultivar los campesinos. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz. Son horas de trabajo comunitarios, multas económicas o tener que irse del departamento del Caquetá o de la región donde está. El comandante de las fuerzas militares, Elder Giraldo, le mandó un mensaje a la comunidad. Es hacer caso omiso, porque estos grupos terroristas no representan ninguna autoridad. El ministro de Defensa Iván Velázquez le cerró la puerta a la propuesta de los alcaldes del sur del país de retomar los bombardeos contra las disidencias. Velázquez insiste en que si hay niños no se puede bombardear. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que le hemos dicho siempre a las fuerzas militares, con la mayor inteligencia, determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear. Desde el pasado 15 de junio en Sincelejo empezó a operar un nuevo escuadrón de seguridad conformado por 100 ex policías que gozan del buen retiro y que hacen parte de una empresa de vigilancia privada, quienes entraron a reforzar la seguridad las 24 horas del día en espacios públicos de esta ciudad. El alcalde Yair Acuña. Nosotros estamos colocando vigilancia privada en nuestra obra pública, que es nuestra responsabilidad, y complementar el tema de la percepción de seguridad. El director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, asistió a la plenaria del Senado para responder por varios señalamientos sobre supuestas interceptaciones a opositores y periodistas. Todas las respuestas, por supuesto, son de no. Este gobierno jamás haría una cosa de estas, porque no está en su ADN, porque lo contrario, en su ADN ha estado toda una vida luchando contra eso, toda una vida luchando contra este tipo de cosas. En el gobierno del presidente Duque sí se declaró como objetivo de inteligencia a algunas embajadas. El senador de Cambio Radical, David Luna. No me afecta ni me molesta que el doctor Petro a través de su cuenta de Twitter, como lo hizo hace unos días a propósito de la reforma a la educación, me haya cuasi amenazado diciéndome atrévase, David Luna. María Fernanda Cabal también cuestionó a Carlos Ramón González. Hoy, el director de la inteligencia, miembro del Comando Superior del grupo terrorista M-19, o sea, una novela de terror, al doctor Carlos Ramón González, que yo como ciudadana siento terrible temor por su pasado. El presidente Gustavo Petro posesionó a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General de la República. Durante su intervención, el presidente aprovechó para mencionar unas herramientas que lo podrían ayudar a lograr esos cambios que según él requiere el país. Esto no significa Asamblea Nacional Constituyente en el discurso maniqueo de la prensa. Esto significa cambiar las normas, si es necesario. Y el cambio de las normas tiene diversas instancias. A veces es un decreto gubernamental. La Casa Blanca anunció un nuevo programa que permitirá regularizar a más de 500,000 de migrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal. La medida permite que los migrantes que no tienen legalizada su situación y están casados con ciudadanos estadounidenses puedan iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta acción permitirá que llenen los papeles para su estatus legal en Estados Unidos, permitiéndoles trabajar mientras se mantienen con sus familias aquí en el país.
país. Cuando apenas quedan unas horas para el inicio del verano boreal, las altas temperaturas dejan cerca de 600 muertos en la peregrinación anual a la Meca, donde el mercurio ha superado los 51 grados. Mientras tanto, Estados Unidos está sufriendo una inédita ola de calor. En España, las previsiones conocidas hoy apuntan a que el verano será extremadamente caluroso. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron un tratado de asociación estratégica. Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Putin reveló que el tratado incluye un pacto de asistencia mutua en caso de agresión, un mensaje dirigido claramente a las potencias occidentales. Blue Radio ya está en Atlanta, Estados Unidos, para vivir las emociones de la Copa América, que arrancan a partir de este próximo jueves con el juego entre Argentina y Canadá. Con Leo Messi a la cabeza, los argentinos quieren retener el título y sus hinchas cada día llegan en mayor número para el juego que se disputará en el estadio Mercedes-Benz. Hoy la albiceleste se entrenará a horas de la tarde y previamente atenderá la prensa y nuestros micrófonos, por supuesto, que estarán ahí. La Copa América a un día de su pitazo inicial. Estás escuchando Blue Radio.